Día 356 de nuestro diario, y hoy el título, bueno, pues de tal palo, efectivamente, tal astilla. Y hemos empezado pues con esta imagen, ¿no?, del padre e hijo, y es que, bueno, es muy típico, ¿no?, de esta frase, porque los hijos al final se parecen a los padres, ¿no? No solamente físicamente, sino hasta en la forma de hablar, los gestos, etcétera. Pero es que vamos a ver que de tal palo, tal astilla. Y vamos a verlo respecto a la primera lectura del día de hoy. Vamos a hacer una pausa. Hemos tenido al Señor en la multiplicación de los panes, que ese día cogimos también la primera lectura. Ayer hablábamos de que Dios tiene el mal de la vaca, de que todo el mundo quiere exprimirlo, pero nadie lo quiere a Él. Y vamos a ver hoy, vamos a estar, porque es que tenemos dos hilos conductores, sinceramente. Hay días que tenemos el dilema de decir, cogemos la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, que va contándonos la historia de los primeros signos, los primeros milagros, las primeras conversiones, que es precioso poder ir leyendo los Hechos de los Apóstoles, pero es que también vamos a tener a Juan 6, que nos va a hablar del pan de vida. Entonces vamos a estar un poquito como con esta doble línea, ¿vale? Esperemos que no nos perdamos, ¿vale? De todos modos, hoy vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles y ahora entenderéis que por qué se dice que de tal palo, tal astilla, a la luz de la palabra de hoy. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo, por su parte, aprobaba su ejecución. Palabra del Señor, palabra de Dios, ya es la costumbre. Bueno, pues tenemos aquí el martirio de Esteban, ¿vale? Si retomamos un poquito antes, estamos en el capítulo 7, versículo 51. Si retomamos un poquito antes, pues nos encontramos todo el discurso de Esteban en la sinagoga, que al final, hoy solamente hemos cogido el final, pero que Esteban no tenía pelos en la lengua. De tal palo, tal astilla, es que podemos hacer, y bueno, y es la finalidad del vídeo de hoy, hacer un paralelismo entre Cristo y Esteban, para mostrar una cosa: que todo cristiano está llamado a ser otro Cristo. Y vamos a meternos como en tres columnas, ¿no? O sea, por una parte tenemos a Jesucristo, por otra parte tenemos a Esteban y por otra parte estamos tú y yo, ¿vale? Al lado y lado de esta pantalla. Claro, Cristo a los fariseos, ¿no?, y a los legistas y a todos los que se tenían por la creen de la creen del judaísmo, les dio por todos los lados. Y les decía cosas como la que le decía Esteban, ¿no? Duros de cerviz, incircunciso de corazón, ¿qué profeta hubo que vuestros padres no persiguieran? Dios os ha dado la ley y no la habéis querido cumplir. O sea, y es que en ese sentido, Cristo habló proféticamente y denunció proféticamente la misericordia para el pecador, pero aquel que se cree que se salva por sí mismo, que cree que lo hace todo bien y que no necesita de Dios, y que precisamente esas personas son, curiosamente, las más religiosas. Pensamos que, obviamente, son únicamente los ateos los que no necesitan de Dios. Muchas veces el ateo está más cerca de encontrarse con Dios que aquel que está tan seguro en el esquema religioso, pero su corazón está muy lejos de Dios. Es muy difícil que se encuentre porque piensa que ya lo ha encontrado. Cuando uno cree que ve, jamás se dará cuenta que está ciego. Y ahí es donde hoy, pues también esto es un bofetón para nosotros, en el buen sentido de la palabra, porque puede ser que nosotros, que somos quizá personas que rezamos todos los días, no nos damos cuenta y somos incircuncisos de corazón, duros de cerviz,
y no nos damos cuenta que nuestro corazón pues está lejos del Señor. Pero también es verdad que, siguiendo este paralelo, ¿vale? O sea, Cristo no tuvo pelos en la lengua, Esteban no lo tuvo, por eso al Señor se lo quitaron de en medio, a Esteban se lo ventilaron, y tú y yo somos como Pilatos, que nos lavamos las manos, como Pedro, no, yo no lo conozco, o somos como Esteban. Porque muchas veces no estamos llamados a ir cortándole la cabeza a nadie, pero muchas veces lo políticamente correcto nos traiciona, nos dejamos llevar por las modas y entonces pues terminamos opinando lo mismo que todo el mundo. Entonces, pues bueno, también estamos llamados a ser claros, ¿no? Y hablar con verdad y con sinceridad, ¿no? Y llamar las cosas por su nombre. Bien, segundo punto, al final a Esteban lo echaron afuera y lo apedrearon, ¿no? Esta lapidación por blasfemia, ¿no? O por ir contra la ley de Moisés o contra el templo, o directamente el pueblo se tomó la justicia por su mano, ¿no? A Jesucristo también lo intentaron lapidar más de una vez, pero se les escabulló. Esteban no tuvo escapatoria, y lo mismo que Cristo dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, en el momento del martirio, también Esteban dijo, ¿no? Señor Jesús, perdona, aquí voy leyendo desde aquí, Señor Jesús, recibe mi espíritu, ¿no? O sea, decir, Señor, esta es mi paga, esta es mi paga. Y ahí es donde entramos nosotros, que nos cuesta muchísimo el rechazo, o el martirio, o el que no guste lo que digas, y nos volvemos, pues eso, muchas veces, pues perros mudos, o decimos lo que a lo mejor la gente necesita escuchar, ¿no? Porque nuestra referencia no es Cristo. Triste, pero así es. Y Esteban tiene la cosa clarísima: Señor, recibe mi espíritu. O sea, de este mundo no espero nada más, ¿no? Y tercer y último punto, que es impresionante, ¿no? Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De tal palo, tal astilla, dice Esteban: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y me río porque muchas veces cuando hablamos del Señor y toda la cosa, a lo mejor no encontramos oposición, que hay gente que no le gusta, que esto, que lo otro, tal y cuanto. ¿Qué sale de nuestro corazón? Pues muchas veces el juicio hacia esas personas, la murmuración, el desprecio, la crítica, o simplemente cualquier persona que nos haga una injusticia. ¿Cuántas veces hemos rezado: Señor, no le tengas en cuenta este pecado? Y este es el punto, si me apuras, de los tres, casi el más fundamental, por una sencilla razón. Hay un detalle que parece que pasa inadvertido, pero el autor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas, el mismo del Evangelio del Evangelista, ¿vale?, pone un detalle que no es casualidad. Dice que todos los que fueron a apedrear a Esteban, pues claro, tenían sus ropajes y dejaron las capas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Saulo te suena de algo? Exacto, el futuro San Pablo, que aprobaba la ejecución. No la ejecutó, pero estaba ahí y estaba de acuerdo, consintiendo con eso que ahí estaba sucediendo. No les tengas en cuenta este pecado, decía Esteban. No se lo tengas en cuenta, Señor. Y no sabemos, o sí sabemos. ¿Se puede relacionar el martirio de Esteban, la sangre de los mártires, la oración, con la conversión después de San Pablo? Pues de los pecados de San Pablo, ese no fue tenido en cuenta, porque Esteban así lo pidió. ¿Cómo reaccionamos, no? Este amor al enemigo es así de claro. Muchas veces de tal palo, tal astilla, de Cristo a Esteban la cosa va clarísima. Ahora, de Cristo a ti y a mí, ¿somos de tal palo, tal astilla? No lo sé. No lo sé si somos igual de proféticos a la hora de hablar, si somos igual de claros, si nuestra vida tiene como referencia al Padre o a Cristo, como en el caso de Esteban. Pero no lo sé, en este tercer punto, ¿cómo reacciono frente al que me hace la injusticia? Le deseo todo el mal del mundo. En el mejor de los casos, como decía aquel, dice, hombre, yo no le deseo ningún mal, pero si revienta no voy a llorar, ¿no? Como decía. Sí, no le deseo el mal, pero tampoco le deseo el bien. Tampoco digo, Señor, no se lo tengas en cuenta. Justifico, porque no solamente es perdonar o amar al enemigo, sino justificar. Y esto sí va, esto es increíble, esto no lo ves en ninguna parte. Que alguien que simplemente no responda con el mal, sí, se puede ver. Y hay mucha gente que no paga con la misma moneda, pero que rece y que ame y que diga, Señor, no le tengas en cuenta esto. Pues a eso estamos llamados. A todo esto, de tal palo, tal astilla, de Cristo, Esteban, y los siguientes en la lista somos tú y yo. Por una sencilla razón, porque ese enemigo que nos apedrea se salvará por tu oración.
Puede que no se salve por su justicia, o porque nunca conozca a Cristo, o nunca llegue a la fe, pero quizás es tu oración la que lo va a salvar. Todos tenemos a alguien que nos apedrea, un enemigo, alguien que habla mal de nosotros, alguien que, bueno, pues ya el Señor lo dijo, bienaventurados seréis cuando hablen mal de vosotros, ¿no? Pues, ¿qué hacemos frente a los que nos persiguen? Rezamos por ellos, pedimos que Dios no tenga en cuenta su pecado, porque quizás se salvarán por nuestras oraciones. Pues de tal palo, tal astilla. Ser cristiano es mucho más que tener una medallita o una cruz colgada al cuello, o tener ciertas actuaciones en algunos momentos acordes a costumbres y liturgias y ritos. Ser cristiano es ser de tal palo, tal astilla. Hasta mañana. Y vaya usted con Dios. De tal palo, tal astilla, y yo a mi viejo he salido.